Hola, buenas tardes iglesia, bienvenidos a este culto. Prepara tus oídos para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Supongo que cada uno de nosotros hemos pasado tiempos difíciles. Alguna situación en nuestra vida ha sido muy difícil y nos hemos desesperado. Y estas circunstancias nos hacen sentir desalentados, deprimidos, estresados, rechazados, y muchas veces reaccionamos mal ante esos momentos difíciles. Por eso es importante buscar consejo a tu pastor, a tu líder, a tu discipulador, porque ellos nos pueden ayudar a encontrar una situación, a ver la situación con claridad y a tomar decisiones sabias. Y hasta aquí la palabra de hoy. No, es broma. Es importante buscar consejo a tu líder, a tu pastor, porque ellos nos pueden ayudar y nos pueden ayudar a tomar decisiones sabias. En los Salmos del rey David, dice que él pasó momentos difíciles. David, sí, aunque David fuera el rey y que estuviera con Dios, él también pasó momentos difíciles. Como por ejemplo lo que estás pasando tú, él también lo pasó. Y en sus salmos el Señor nos habla y nos fortalece. Cuando leemos las batallas que David tuvo que pasar, podemos ver que David pasó tiempos difíciles, pero lograba fortalecerse en Dios. En medio de cualquier prueba, Dios le daba fuerza, aliento y sabiduría. Si me pueden acompañar en 1 Samuel 30, 1, 6. 1 Samuel 30, 1, 6, del 1 al 6. Perdón si he liado a alguien. 30 del 1 al 6. Y dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos que era una situación difícil donde los amalecitas se habían llevado a los hijos, a las hijas y a todo hombre, a toda mujer que estaban en el pueblo de Siclag. Y entre esas personas que estaban esclavas también estaban dos esposas de David. Y el pueblo estaba en amargura y era un tiempo de mucha aflicción. Y dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. O sea, era una situación muy difícil. Y algo que me impactó en esta palabra fue que si David ya tenía muchos problemas, tenía otra montaña de problemas con el pueblo de Israel, porque el pueblo lo tenía contra él. Dice la palabra que querían apedrearlo hasta matarle, porque el pueblo estaba en amargura. En ese momento David estaba enfrentando una crisis, porque primero estaba muy afectado porque el pueblo había sido quemado. Segundo, sus mujeres estaban esclavas.
y luego el pueblo lo quería apedrear hasta matarle, y estaban en contra suyo. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que David se angustió mucho. Se angustió mucho. Iglesia, estás en angustia en estos momentos. Tal vez estás viniendo de una situación donde no hay salida. ¿Qué haces cuando estás en esas situaciones? Cuando de repente parece que se te caen montañas encima. Estás muy afectado por esa situación. ¿Qué haces? ¿Te angustias? ¿Te aíslas de los demás? ¿Te deprimes? ¿Te llenas de amargura? ¿Le echas la culpa a los demás? Vemos que David, en vez de amargarse la vida y estar así toda la vida, dice que esperó y se fortaleció en Dios. Muchas veces cuando las personas pasan una situación difícil, actúan según sus emociones, por lo que piensan, por lo que sienten, pero no por la voluntad de Dios. David esperó y guardó silencio, y esperó la respuesta de Dios. Dios quiere que le busquemos, que le preguntemos sobre cualquier decisión que queramos tomar, y Él responderá en el momento que más lo necesitemos. Si tú le pides algo a Dios, no te va a responder a la primera. Dios nos prueba en eso, en que seamos pacientes y en que activemos la fe. Muchas veces la gente toma decisiones movidos por el enfado, la amargura, basados en sus propias emociones, las cuales lamentarán el resto de su vida, y eso traerá consecuencias. David tomó la sabia decisión de esperar, fortalecerse en Dios y confiar en Él. He cerrado la Biblia sin querer, perdón, misericordia por mí. Dice en el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David en ese momento hizo una cosa muy importante. Era necesario ir al sacerdote. Es importante que busquemos consejo en nuestro pastor, en nuestro líder, en nuestro discipulador, porque así te evitarás malas decisiones. Ellos te ayudarán a ver la situación con claridad, como dije antes. Dice, y Abiatar le acercó el efod a David. El efod era un vestido de lino que se ponían los sacerdotes para consultar a Jehová, para preguntarle y hablar con él. David lo usó varias veces para buscar a Jehová y buscar su respuesta. David buscó al Señor y Él le dijo muy claro qué es lo que tenía que hacer. Pero si no se entiende, si tú le preguntas algo a Dios y Él te responde, pero tú no le escuchas, no lo has entendido, hay que consultar en la palabra, abrir tu Biblia y en ese momento Dios te hablará. En el versículo 8, David consultó a Jehová. David hizo preguntas a Dios. Pregúntale a Dios en cualquier situación que tengas, pregúntale a Dios y Él te va a responder y te va a ayudar. En el versículo 8 dice, Dios le dio la orden de seguir a los amalecitas, y David partió hacia ellos con 600 hombres, pero 200 hombres se cansaron en el camino, y David se quedó con solo 400. Y mientras David estaba de camino, recordó
todas las batallas de las cuales Dios le había sacado, le había librado. Y a pesar de todos los problemas que él tuviera, que David tuviera, Dios le daba la victoria, porque David se fortalecía en él. Muchas veces olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde nos ha librado y cuán bueno ha sido con nosotros y las maravillas que Él ha hecho con todos nosotros. Por ejemplo, cuando David era joven, cuando enfrentó a Goliat, Dios lo libró de aquella batalla. Lo libró también de cuando Saúl lo quería matar. Dios es santo y justo en todas las cosas, y Él te va a ayudar a salir adelante. Bueno, voy a saltarme los siguientes versículos hasta el versículo 18. Y dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Al final Dios ayudó a David a poder rescatar al pueblo y poder recuperar todo el botín que habían robado. Pero Dios se lo entregó al pueblo. Dios se lo entregó al pueblo. Dios te va a devolver todo el botín, todo lo que el enemigo te haya robado, y tu familia saldrá adelante. Cree en Él, porque Dios te va a ayudar. No te faltará nada. Vemos que todo salió bien, pero retrocedamos. Si David hubiera actuado por sus propias emociones, por haber pensado con rabia o con furia, él habría ido solo y hubiera intentado derrotar a los amalecitas, pero no hubiera podido sin la ayuda de Dios. Dios es el único que le podía ayudar. Dios es el único que te puede ayudar. Y en esta tarde yo te animo a que, si tienes alguna situación difícil, si estás pasando por tiempos muy difíciles donde no tienes salida, no te desesperes, busca al Señor y pon en acción tu fe, porque Dios será el único que te podrá sacar de ese mal. Cree en Dios y pon en acción tu fe. Amén. Y ya está. Ya está. Ahora sí.